Bienvenidos de nuevo, susurradores. Hoy vamos a desenterrar uno de los misterios más inquietantes de México, la Tule Vieja, el árbol ancestral que, según la leyenda, guarda almas perdidas en sus raíces. Seguramente has oído hablar del árbol del Tule, esa maravilla natural en Oaxaca, el más ancho del mundo. Pero, ¿y si te dijera que esa historia que conoces es solo la superficie? Lo que vamos a revelar hoy es un secreto prohibido, un eco de tradiciones prehispánicas que transformará por completo tu percepción de este gigante silencioso. Hablaremos de terror psicológico puro en sugestión, presencias ancestrales, susurros en el viento y almas atrapadas en un delicado equilibrio cósmico. Aquí no habrá violencia gráfica ni castigos explícitos, solo misterio profundo y reflexión cultural. Porque una vez que escuches la verdad detrás de la Tule Vieja, su sombra nunca más te dejará sentir solo bajo sus ramas. Y aquí va algo importante que muy pocos saben: la Tule Vieja no es solo un árbol. Sus raíces espirituales se conectan a las ceibas sagradas que los pueblos zapotecos y mayas consideraban portales al inframundo, lugares donde las almas que no completaban su viaje quedaban atrapadas para mantener el equilibrio del universo. Esta conexión indígena es la clave para entender por qué el árbol parece susurrar o atraer presencias, recordando no solo su increíble longevidad, sino el paso eterno entre la vida y el más allá. Si esta revelación inicial ya te impactó, haz esto ahora mismo. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos secretos prohibidos que desenterraremos juntos. Ahora, antes de profundizar en el misterio, empecemos por la versión que todos creen conocer, esa que se cuenta en Santa María del Tule, Oaxaca, con voces bajas bajo la sombra imponente del árbol gigantesco. La leyenda popular narra que en las noches tranquilas o al atardecer, aquellos que se acercan solos al árbol del Tule comienzan a sentir una presencia extraña. No es algo agresivo, sino sutil, inquietante. Se habla de susurros que se cuelan con el viento entre las miles de hojas, de sombras que se mueven sin razón aparente en la periferia de la visión, o incluso de figuras que parecen observarte desde los pliegues del enorme tronco. Algunos visitantes juran haber oído voces lejanas, casi imperceptibles, contando historias en lenguas antiguas que no logran comprender. Otros sienten algo aún más personal, una sensación de que el árbol recuerda sus secretos más profundos, como si una conciencia milenaria estuviera examinando su alma. En las versiones más extendidas de este relato, se dice que las almas perdidas, atraídas por la poderosa energía del árbol, quedan atrapadas en sus raíces. Por eso, se advierte que quienes se quedan demasiado tiempo bajo su sombra, especialmente de noche, pueden experimentar sueños vívidos o visiones que los cambian para siempre. Es como si el árbol seleccionara a quién revelarle sus misterios, dejando en esa persona una sensación de conexión eterna con algo ancestral, algo que va más allá de nuestra comprensión. O esa es la historia que nos cuentan, la que sirve como un hermoso recordatorio del respeto que debemos a la naturaleza y a los lugares sagrados que han visto pasar los siglos. Esta versión, la del árbol vivo que susurra y guarda presencias, se popularizó en el siglo XX, coincidiendo con el auge del turismo en Oaxaca. Se convirtió en la explicación perfecta para los fenómenos inexplicables que rodeaban al árbol y, por supuesto, en un imán para visitantes que buscaban experiencias místicas y un contacto con lo sobrenatural. Pero la Tule Vieja no nace con el turismo moderno. Sus raíces son mucho
más antiguas. Para encontrar su verdadero origen tenemos que viajar en el tiempo a la época prehispánica, a los pueblos indígenas de Oaxaca, los Zapotecas, los mixtecos, y sentir los ecos de la cultura maya que veneraban a las ceibas como los árboles sagrados del mundo. Los primeros registros escritos que mencionan estos árboles gigantes aparecen en crónicas coloniales del siglo XVI. En ellas, los misioneros españoles describían con una mezcla de asombro e inquietud cómo los indígenas consideraban a estos árboles gigantes como portales al mundo de los espíritus. Pero mucho antes de que se escribiera la primera palabra sobre ellos, las narraciones orales indígenas ya hablaban de las ceibas como el eje del cosmos, el pilar que conectaba el cielo, la tierra y el inframundo. Y aquí, susurradores, es donde yace el secreto prohibido. La Tule Vieja es, en realidad, un eco de estas ceibas sagradas, árboles que cumplían una función cósmica fundamental al guardar las almas perdidas para mantener el equilibrio del universo. En la cosmovisión zapoteca y maya, la ceiba, conocida como Yaxche o el árbol del mundo, era la estructura misma del universo. Sus raíces se hundían profundamente en el inframundo, el Xibalbá. Su tronco representaba nuestro mundo, el de los vivos, y sus ramas se extendían hacia el cielo, el hogar de los dioses. Según esta creencia, las almas que, por alguna razón, no completaban su viaje al más allá, quedaban atrapadas en las raíces de la ceiba, no como un castigo, sino como una forma de esperar a que la armonía del cosmos fuera restaurada para poder continuar su camino. Con la llegada de la conquista y la imposición de una nueva religión, la Iglesia Católica reinterpretó estos símbolos sagrados para facilitar la evangelización. La ceiba, con su forma que recordaba a una cruz, fue asociada con el árbol de la vida cristiano. Esta resignificación, intencionada o no, terminó por ocultar su función indígena original como portal y guardián de almas. El árbol dejó de ser un conector cósmico para convertirse en un simple símbolo, pero el giro más oscuro de esta historia es que la Tule Vieja no guarda almas por azar. Se dice que su función como guardián es un recordatorio colectivo, un mensaje ancestral indígena de que romper el equilibrio con la tierra, ya sea a través del despojo colonial, la explotación de la naturaleza o la falta de respeto a lo sagrado, tiene consecuencias. Atrapa a los espíritus en un limbo, impidiéndoles descansar. Incluso hoy, en las comunidades zapotecas de Oaxaca, se habla de los susurros del Tule no como un fenómeno paranormal para turistas, sino como un presagio, una llamada a la reflexión cuando la comunidad se aleja de la armonía. El árbol no susurra historias de fantasmas, susurra advertencias. Este misterio se enriquece con variantes regionales. En algunas partes de Oaxaca se cuenta que el árbol susurra los nombres de ancestros olvidados. En otras se dice que atrae a las almas perdidas solo en fechas sagradas del calendario indígena. Y hay quienes afirman que no solo susurra, sino que otorga visiones que cambian para siempre la percepción de quien se atreve a escuchar de verdad. Pero el núcleo de todas estas historias es el mismo. La Tule Vieja es un árbol que conecta mundos, un puente entre los vivos y los ancestros, un guardián del equilibrio ancestral que siempre nos está susurrando algo. Y si esta presencia te ha inquietado hasta el alma, recuerdan, estos susurros no son para asustar, son para aquellos que se atreven a conocer la verdad prohibida de nuestros orígenes. Si te ha gustado este viaje a las raíces del misterio, haz esto ahora. Suscríbete al canal, activa la campanita y
lo más importante, comparte este video con alguien que necesite saber estos secretos, porque cuanto más compartimos, más fuerte se hace esta comunidad de susurradores y más lejos llegan estas historias. El próximo video podría estar susurrando justo bajo tus raíces. No te lo pierdas. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo Susurro Enterrado.